por las dudas, nunca se sabe. A ver. Ahí, ya les aviso, Andrea, cualquier cosa vos fijate. Desde que me digas ok, cuento 5, ¿sí? Ya estamos, ¿no? Perfecto. Bueno, cuando quiera, Fernanda. Bueno, buenos días. Les damos la bienvenida a todos, a todas. Desde el Centro Cultural Parque de España en Rosario estamos muy contentos de lanzar este ideatorio, este laboratorio ciudadano, producto del taller Laboratorios Distribuidos que organizó Media Lab Prado en España, y que bueno, nos encontró muy entusiasmados y muy comprometidos con la idea de, en este contexto tan difícil que atravesamos a nivel global, proponernos el desafío de trabajar colaborativamente en proyectos ciudadanos que contribuyan al bien común. Estamos felices de haber recibido tantos lindos proyectos. Creemos que muchos de ellos van a dar soluciones, ideas, propuestas, iniciativas a la ciudad para enriquecerla, para prepararnos para esta vuelta a lo que sea que nos espera el año que viene. Ya no hablemos de normalidad, me parece que no tiene más sentido, habrá que buscar algunos nuevos conceptos para nominar ese porvenir que nos espera. Bueno, les decía, quiero agradecer mucho a Virginia Brusa, que nos acompaña hoy y que estuvo coordinando esta previa y que nos va a acompañar durante todo el proceso de ideatorio. Andrea, del Centro Cultural, Andrea Camargo, que también nos acompaña, y por supuesto darle la bienvenida muy especial a Susana Moliner, que nos acompaña hoy, de Grigri Projects. También tiene una dilatadísima trayectoria que voy a pasar a leer rápidamente. Bienvenida, Susana, gracias por acompañarnos. Ella nos va a sensibilizar un poco, nos va a dar algunas recetas sobre el tema del trabajo participativo. Tiene una extensa trayectoria en este sentido. Les leo un poco: en la implementación de programas de aprendizaje y experimentación artística. Es fundadora de la plataforma Grigri Projects, dedicada al diseño participativo, la intervención urbana y los procesos comunitarios de carácter transdisciplinar. En 2017 coordinó el programa de Laboratorio Ciudadano Experimenta Distrito de Media Lab Prado, un programa que sigue en vigencia. Recién nos contaba que este año se va a hacer en varias ciudades de América Latina. Participó en el proyecto de investigación y dinamización Haciendo Plaza con Cocinar Madrid, en el marco de Imagina Madrid, un programa impulsado por el Ayuntamiento, y desde hace 5 años es comisaria en el programa Grigri Pixel, en torno a prácticas y estrategias colaborativas artísticas y de fabricación digital del continente africano, desde Media Lab Prado. Durante 2020 coordinó y dinamizó el programa Experimenta Ciudad, un programa impulsado por la Red de Centros Culturales de España de la Agencia de Cooperación Española, ECID, que nos auspicia, y ha coordinado diferentes programas de Media Lab Prado, así como impartido talleres con la Agencia Española de Cooperación Internacional. Bueno, cortito, pero ya empezamos. Te damos la palabra, Susana. Bienvenida, gracias. Pues muchísimas gracias, buenos días por allí en Rosario, muchísimas gracias por la invitación, a Virginia Brusa, que se puso en contacto con nosotras en Grigri, y al Centro Cultural Parque España de esta bella iniciativa tan necesaria de, a pesar de las circunstancias, de esta extraña normalidad en la que estamos, pues generar este espacio de trabajo conjunto, ¿no?, en forma de ideatorio para este programa de laboratorios ciudadanos compartidos, que viene a raíz de esta formación de Media Lab y el Ministerio de Cultura de España. Y nada, y muy contenta de compartir un poco, gracias a esas preguntas que Virginia me lanzó, ¿no?, de reflexionar
y compartir a través del trabajo que hemos estado haciendo estos últimos años que implica la colaboración, ¿no? Que es colaborar, ¿no? Porque muchas veces hablamos mucho de colaborar y a veces es complicado, y ver un poco qué sentido tiene cuando se trabaja en un entorno de laboratorio ciudadano, ¿no? Entiendo que esta charla, ¿no? está en streaming. A todas y a todas, muchos buenos días, y especialmente a los grupos que van a estar trabajando a partir del día de hoy, entiendo, ¿no? En estos talleres de prototipado para poder aterrizar, ¿no? Y dar forma a esas ideas que se han seleccionado en una convocatoria de proyectos, que también he estado mirando y tienen súper buena pinta las propuestas seleccionadas. Y espero que esta charla, que no puede ser de otra manera, voy a estar contando y hablando durante un poquito de tiempo, pueda dar pistas y pueda generar sobre todo debate y discusión a lo que es nuestro punto de vista en este asunto de lo que es la colaboración, y sobre todo que pueda de alguna manera dar un poco unos marcos a los que nos podamos también agarrar o plantear de cara a ese trabajo que vais a realizar estas semanas, ¿no? De manera conjunta, porque vais a estar colaborando y además de una manera complicada, ¿no? O, bueno, que tiene otros retos, que es a distancia, ¿no? A nivel del formato digital. Así que la idea es que voy a compartir pantalla con una presentación y luego creo que por el YouTube, ¿sí? Sí, no, Susana, ¿no? Como para, antes de, discúlpame la interrupción, antes tal vez de pasar justamente a esto tan interesante que nos vas a comentar sobre qué es y cómo colaborar, nos gustaría como darte también, ofrecer el contexto de qué significa el ideatorio, como para que vos después puedas, digamos, seguir con todo este proceso. Si te parece bien, como te robo unos segunditos, como más piezas. Como para contextualizar este proceso. El ideatorio, digamos, como bien comentaba Fernanda y como bien lo comentabas vos, hoy inicia, abre sus puertas oficialmente. Bueno, de alguna forma siempre cuando hablamos de laboratorio es un proceso, ¿no? No es una práctica que venga, que aterrice así nomás, sino que bueno, esto también tiene mucho de generación, digamos, como de paraguas, de comunidad también territorial e institucional, y en donde cuando se pensó también en el ideatorio, allá hace ya un poquito de tiempo atrás, cuando pensamos en un proyecto también Código C de prototipado, era como para dar o pensar en un laboratorio meta que habilite también como otros ejes de acción, que habilite otras propuestas, otros pensamientos, si se quiere, ¿no? Como bien dice Marina Garcés, pensar para repensar, de alguna forma. Y bueno, en este caso específicamente, luego todos estos labs distribuidos del Media Lab es como que nos permitió, como una excusa, entre comillas, como para materializar el ideatorio. Vos estuviste allí también como docente, y por lo tanto pensamos como para materializar también este espacio en el 2021 en 3 ejes específicos en la convocatoria. Si bien el ideatorio es un espacio también como de formación, de coproducción de políticas públicas, de experimentación, específicamente el 2021 y en esta coyuntura, también es interesante proponer o habilitar, facilitar cuestiones que tengan que ver con las infraestructuras digitales, con los objetos, con las transformaciones institucionales, ¿no? Con qué pensamos que significa la innovación pública y la innovación ciudadana, ¿no? Entonces, en esos 3 ejes es que se convocaron a los proyectos y que van a ser los protagonistas del ideatorio. Por eso me parecía muy importante como nombrarlos. Los proyectos que vamos a tener, después tenemos, no quería compartir pantalla, pero después los vamos a dejar en el sitio del CCP, un pequeño mapita, porque también hay una distribución geográfica interesante de los proyectos. Tenemos proyectos de Brasil, de Bolivia, de México y también de
de Argentina, en este marco de los labs distribuidos de España. Y los proyectos son Ergain, donde su promotor es Bruno Zanete de Brasil, Alquimétricos con Fernando Daguano de Argentina, Barrio Sensible de Hugo Enrique de México, Que Respiramos de Leonardo Vitti de Argentina, Planetorio con Andrea Ronchi de Argentina, ACB Sensor de Juan Pablo Martínez de Argentina, las bibliotecas PCAM de Bolivia con Marcelo Zaneiro, Democracia sin piloto automático, sobre leyes abiertas del colectivo de gobierno abierto de Rosario con María Florencia Torres, Ciudades Inclusivas de Natalia Roscioni de Argentina, Educación Abierta Ambiental con Ana Sardisco de Argentina, y también, como bien saben ustedes, además de los promotores, con ellos van a estar un amplio equipo de colaboradores, y los mediadores que también tienen como estas tres patas, ¿no? De gobierno, academia y sociedad civil, con Javier Atenas, Andrea Mainardi, Ayelén Baracat, Luis Cardoso Ayala y Andrea Camardo, que está aquí. Así que es siempre importante como reconocer todo el esfuerzo, sus nombres, sus proyectos, sus saberes, porque, bueno, ellos van a estar trabajando en este ideatorio. Así que ahora sí, Susana, encantadísimas de tenerte y de escucharte. Gracias. Pues muchísimas gracias, Virginia, y exactamente era como que también lo que me faltaba, ¿no? Como que la importancia un poco también de entender como que este aporte desde Grigri, desde el trabajo que hemos estado realizando, tiene un objetivo concreto, ¿no? Que también es dentro de estos proyectos que se van a prototipar y en los que va a colaborar diferentes personas de diferentes países, que me parece súper potente. Entonces, si queréis, voy a compartir pantalla a ver, la comparto. La veis, ¿no? ¿Sí? Esta se ve, ¿no? Perfecto. Vale, pues como os comentaba, este momento de esta intervención que vamos a generar de qué implica o cómo lograr la colaboración viene de unas preguntas que nos lanzó Virginia y que me gustaron mucho, ¿no? Porque no daban por hecho algo tan sencillo y tan complejo como que se entiende o que habilita, ¿no? Para poder producir y poder generar estas colaboraciones en un marco específico como son los laboratorios ciudadanos. Me gustaba comenzar con la pregunta de cómo lograr la colaboración de cualquiera, ¿no? Me parece importante el cómo, no solamente por abrir un espacio colaborativo, la colaboración sucede, ¿no? O sea, como que hay que interrogarse y ponerla un poco en crisis para poner todas las herramientas posibles para poder facilitar esa colaboración, ¿no? Y no solamente desde un punto de vista paternal de vamos a colaborar con esta gente, sino la potencia transformadora que tiene cuando todos metemos mano, ¿no? Sobre ese asunto público, como puede ser la ciudad, ¿no? Cuando hablamos de laboratorio ciudadano, entendiendo como lo público, ¿no? Como esos espacios compartidos. Entonces, pues ponía como esta cuestión de cómo con el cualquiera, ¿no? Y antes de comenzar, quiero señalar las preguntas que, volviendo la pobre Virginia, pero es que es verdad, me ha gustado mucho, ¿no? Que me lanzaba tres preguntas, ¿no? Y esta presentación a la que quiere abrir una discusión, nosotros vuelvo a decir que es lo que hemos entendido durante este tiempo de trabajo, intentando descentrarnos o de qué manera la colaboración te hace mirar las cosas de otro lugar, que pueda abrir una discusión y si tenéis alguna pregunta o aporte, lo podáis ir ¿no? conectando o añadiendo en el YouTube, ¿no? Por el que se está pasando la transmisión. Entonces, las preguntas serán ¿qué es colaborar y cómo se habilitan estos procesos? ¿Qué prácticas son inherentes a la experimentación? ¿No? Que estamos en un espacio específico de prototipar y de experimentar, que es importante señalar, y que debemos considerar para que nuestro proyecto prototipo sea colaborativo. Entonces, esto no es un mandato, pero bueno, vamos a dar como pinceladas, ¿no? Para que podamos pensar en esto. Entonces, los proyectos en los que me voy a ir basando para dar respuesta a estas preguntas, pues son 4 programas en los que hemos estado trabajando y en los que hemos estado intentando surfear o aprender cuando abres el proceso a cualquiera del que hablábamos, ¿no? No en el sentido de todos, como si todo el mundo pudiera entrar,
sino cualquiera que pudiera estar interesado o interpelado por nuestra convocatoria pudiera participar. Entonces, el primero es Grigri Pixel, que es un proyecto que realizamos también con la agencia de cooperación y que trata de generar intercambios con actores culturales de la fabricación digital de África y que vienen a España para fabricar y producir un grigri, un objeto mágico, para interpelar a las comunidades migrantes de africanas que están en Madrid. Haciendo Plaza, que es un proyecto que se hace con un programa del Ayuntamiento de Madrid, imagina que se trata de intervenciones en espacio público para reapropiarse ese espacio a través de la producción de un objeto. El templete, que tenía un poco esa misma dinámica de intervención urbana, y Fuencarral Experimenta, que ahí coordinamos el Laboratorio Ciudadana, que se parece mucho y bastante, ¿no?, a lo que vais a estar trabajando de prototipar proyectos con gente que no se conoce y que para producir posibles tentativas o soluciones a problemáticas que se identifiquen a través de esa convocatoria de proyectos. Este recorrido o este trabajo que hemos estado haciendo estos años me ha llevado también a sumar más preguntas de las que me proponía Virginia, ¿no? Las preguntas que querría compartir y que quieren abrir un poco la discusión es cómo pueden colaborar y dialogar personas con saberes diferentes que pertenecen a mundos a priori distantes y ajenos, ¿no? ¿Cómo podemos generar colaboración entre personas diferentes? Que ahí está la potencia de la colaboración, ¿no? Porque si colaboramos con gente que es como nosotros, pues es interesante, pero la transformación creemos que no es tan poderosa, ¿no? Que implica hacer trabajos colaborativos que no solamente sea para la comunidad, sino que sea el con la comunidad, ¿no? Que cómo se puede hacer de esta manera, cómo generar espacios colaborativos que sean abiertos, porosos, ¿no?, para que se puedan construir entre todos y todas, cómo dar pie a que cualquiera pueda participar, para poder reformular nuestro imaginario de nosotros mismos y de lo que fuimos, ¿no?, de esas memorias, de lo que fueron. Esta parte me parece fundamental, qué rol juegan los afectos y su materialidad en las prácticas de innovación ciudadana y por ende las prácticas colaborativas, ¿no? Toda la cuestión sensorial, ¿no?, y afectiva y emocional creemos que es lo que hace que la semilla se abra, ¿no? Todos tenemos mucho poder dentro de nosotros y es interesante. Y luego, ¿qué efectos políticos concretos tiene estas colaboraciones que nos descentran y nos hacen mirar la ciudad y los proyectos en los que estamos de otra manera? Voy a comenzar con la primera, que es colaborar. Bueno, pues esta la he buscado en el diccionario, es trabajar conjuntamente con otras personas en una tarea común. Y lo que quería problematizar un poco con todas y todos es que implica una tarea común. ¿Cómo generamos en vuestros proyectos que vais a prototipar? Hay una propuesta de un promotor, ¿no?, que ha sido seleccionado su propuesta y ahora va a trabajar con otras personas que se han apuntado a su propuesta, ¿no? Y cómo hacer que eso común se abra, ¿no?, y no sea solamente una propuesta del propio promotor. Entonces, quería compartir esta cita de una gran amiga y filósofa que además ya habéis mencionado, ¿no?, Marina Garcés, que habla más desde la cuestión de la emancipación, el saber, pero que me parecía interesante que si lo pasamos a la colaboración nos puede funcionar, de qué manera entrar en igualdad de condiciones a esa colaboración, que es compleja porque hay uno que conoce más un tema que los que acaban de llegar, pero ponerlo un poco siempre sobre la mesa para ver qué consecuencias tiene el hecho de colaborar y adherirse a esa idea que a priori no es tuya, pero te haces tuya, entonces hay una negociación, hay una tensión, ¿no? Y creo que es importante poner sobre la mesa estas cuestiones de cuáles son las condiciones de acceso y de proceso para que esa propuesta colaborativa sea realmente colaborativa y no solamente de acompañar un proceso de un colectivo, ¿no? La magia que tienen los laboratorios yo creo que tiene esa, ¿no?, de poder deshacerse de la autoría de uno, ¿no?, y compartirla con un común, ¿no? Entonces, esa cuestión de lo común y de cómo entramos en igualdad de condiciones a ese común es importante ponerla sobre la mesa. Y aquí me entra una parte que para mí la colaboración se habilita desde la hospitalidad. Y la hospitalidad, volviendo a no entender la hospitalidad como volviendo a paternal, de abrir la puerta a colaborar, ¿no?, a dejar esa posibilidad de que comunidades de otros territorios entren a nuestra casa, ¿no?, sino el hecho de que entren a nuestra casa, es decir, que entren a nuestra idea, transforma nuestra propia casa, ¿no? Entonces yo creo que es muy
muy necesario tener esos en el centro, ¿no? En los procesos que trabajes estos días, no tener miedo de soltar, ¿no? Aquello que estás produciendo con los demás, y la hospitalidad entendida desde una perspectiva política y por lo tanto la colaboración para que se habilite y se genere ese reto común tiene que hacerse desde la hospitalidad, ¿no? De dar lugar a que todos podamos opinar, concretar y trabajar para prototipar y aterrizar esa idea. Y bueno, y ya para pasar a la siguiente parte, quería poner como esta es una imagen de unos talleres que hacemos y me parecía bonita porque son como 3 manos, ¿no? Cada uno porta, entonces es un proceso complejo donde hay conflicto, pero también hay transformación, ¿no? Y entonces en ese sentido para mí eso es lo que implica la colaboración en un proceso, vuelvo a decir, como puede hacer un laboratorio ciudadano. Entonces, paso a la siguiente que me lanzó Virginia, la de qué prácticas son inherentes a la experimentación. Entonces, un poco volviendo a que cuando estamos trabajando en un entorno de laboratorio ciudadano, para mí es fundamental agarrarse y ver bien que estamos en un proceso de experimentación. Entonces, son procesos, entre comillas, más livianos, pero al mismo tiempo mucho más abiertos, ¿no? Y posibilitan muchas cosas que todavía no estaban hechas y dichas. Entonces, ¿qué es lo que desde nuestro punto de vista algo es experimental, ¿no? ¿Qué prácticas son inherentes a la experimentación? Paso a la primera cuestión, van a ser como pequeños tips, ¿eh? Uno de los primeros es compartir preguntas. O sea, es clarísimo que cuando estás en un proyecto como estos y generas esta colaboración con cualquiera, con aquel que no conoces y que tiene un expertise y una mirada muy enriquecedora para tu proyecto, no vamos a compartir recetas, no vamos a compartir preguntas, ¿no? Entonces, el hecho de preguntar y no dar las cosas por hecho creo que posibilita ese campo de posibles, que es esa co-creación, ¿no? De ese prototipado. Esta me gusta mucho, soy muy fan de ella, que es aceptar que no tenemos que entender y nombrar todo lo que sucede, ¿no? Que muchas veces para que otras voces y otros saberes y otras miradas sobre las problemáticas comunes que compartimos en el ámbito urbano o el rural colectivas, es que no todo lo tenemos que entender ni todo lo tenemos que saber. Entonces, o sea, lo diré un poquito más adelante, pero perder un poco, no tener miedo a perder el control en el sentido de aceptar un poco lo que va sucediendo y no tener que nombrarlo todo, ¿no? Hay una cuestión mágica, intangible, que a veces sucede si no vas fiscalizando todo el rato. Tienes que dejar un poco que las cosas suceden. Lógicamente hay unos objetivos, tienes que prototipar el proyecto al final de este periodo, pero dejar un poco el espacio un poco a la duda, al no tener bien claro lo que está comentando, ¿no? El balbuceo me parece como importante. Y bueno, aquí hay una foto que es bonita de GriGriPixel, ¿no? Y entonces pues estaba nuestro amigo ingeniero, que era uno de los mentores, uno de los grupos, y no era tanto una cuestión de lenguaje, sino también de maneras de contar, ¿no? Y entonces pues dar posibilidad a que eso se engrase es una cuestión también de voluntad y de paciencia, ¿no? Evidentemente no tenemos todo el tiempo del mundo, pero aceptar que las cosas requieren tiempo y no tenemos por qué entenderlo todísimo. Eso también tiene una parte de magia importante. Abrirse a otras formas de producir conocimiento, aprender con el cuerpo, ¿no? Esto es uno de los grandes aprendizajes, yo creo, que ha tenido Media Lab Prado, que se lo podéis preguntar al equipo, ¿no? A Marcos de Media Lab, que ha sido el proyecto de GriGri, donde han prototipado, donde el prototipo no era solamente con post-it, sino también era con bailes. Entonces, os había puesto aquí un pequeño, mientras lo voy comentando porque me encanta, entonces el momento de prototipar en el taller de GriGriPixel fue hacer esta danza para la romería. Entonces, pues había desde perfiles de arquitectos, ingenieros, diseñadores, gente del barrio, inmigrantes, de todo tipo de perfiles, pues currando, trabajando el cuerpo, ¿no? Y contando porque la temática de este taller de prototipado era sobre el derecho a la ciudad, ¿no? Y el derecho a la ciudad tiene que ver también con estar y hacer lo tuyo con el cuerpo. Entonces, la colaboración implicó hacer este tipo de práctica, ¿no? A través de la danza. Voy a cerrar y vuelvo al este. Sí, vale. Vuelvo el tema del control. Cuando uno experimenta, nunca sabe, o sea, nunca sabe, entre comillas, la cosa se hace, vas viendo un poco por dónde van las cosas y no tener miedo a perder el control.
no solamente esto es una cuestión del proceso de colaboración dentro de los equipos o los prototipos que vais a desarrollar, sino la propia institución que habilita estos espacios de innovación ciudadana y de experimentación, tienen que saber aprender a perder el control de lo que va a suceder. Lógicamente hay unas pautas, hay una convocatoria de proyectos, de colaboradores, los talleres de prototipado, una presentación de proyectos, pero a veces un proyecto, volviendo un poco a la danza que hemos visto justo antes, es hacer una romería, ¿no? El proyecto para activar el derecho a la ciudad es hacer una romería en el centro de Madrid, donde todo el mundo se siente parte, bueno, todo el mundo, cualquiera que ha formado parte del proceso se siente parte, y los prototipos pues serán este tipo de pasos de Semana Santa en versión Fab Lab, ¿no? Entonces, no tener esas ideas preconcebidas, tener no, paciencia a la escucha, toda esta cuestión, y no tener miedo a perder el control. Otra parte fundamental del tema de la experimentación, y ahí no he puesto foto porque claro, era como aquí cada cual se lo puede imaginar porque nosotros tenemos muchísimos y podía, pero es el error, ¿no? O sea, yo creo que la experimentación, la potencia que tiene es la posibilidad de que cada cual, o sea, que el que las cosas no salgan como estaban pautadas, genera aprendizaje, ¿no? Y genera transformación. Por lo tanto, lo que habilita o lo que posibilita una práctica para que un proceso de colaboración sea experimental es que el error es base para poder otear o mirar desde otro lugar, poder tantear otros posibles que no se habían previsto al inicio o al mismo tiempo como grupo y como trabajo colaborativo asumir la frustración de que la cosa no funciona, ¿no? Y que eso puede hacer que el proyecto se reformule, ¿no? Entonces, la experimentación tiene esa posibilidad de juego, ¿no? De juego, es súper importante, ¿no? Como esta cuestión de ensayo y error, ¿no? Que es la base fundamental para que cuando nacemos, ¿no? Y crecemos, aprendamos, es el ensayo y el error, y los espacios de innovación ciudadana de estos laboratorios yo creo que son lugares donde tenemos que cuidar que eso suceda, o sea, que no tensamos esa cuerda, sino que posibilitamos de que haya un juego y de que podamos errar para poder construir y aprender de forma conjunta, ¿no? Y ya para terminar como esta parte, como que es importante, bueno, que este tipo de experimentación lo que posibilita también es generar prácticas y construir aprendizajes que están todavía por hacer, ¿no? Que es decir, volviendo un poco a que la innovación es conectar cosas que no estaban todavía conectadas, conectar comunidades que no estaban, conectar disciplinas que no estaban todavía superpuestas, ¿no? O cruzadas, ¿no? Entonces, de alguna manera la experimentación posibilita que nos cambiarnos a nosotros mismos como personas partícipes de un proceso de trabajo colaborativo, pero también puede hacer cambiar nuestro entorno más próximo, ¿no? Porque hace que nos miremos de una manera diferente, nos contamos diferentemente y podamos hacer como que todas las posibilidades que hay en el presente cuando conectamos saberes y comunidades diversas, ¿no? Entonces, esa cuestión de cómo la experimentación nos ayuda a descentrarnos, ¿no? y a mirarnos desde otro lugar, creo que es fundamental. Voy a pasar a esta otra parte, que es un poquito la más larga, que es, bueno, que hemos hecho aquí la burbuja de la colaboración, que es que debemos considerar para que nuestro proyecto prototipo sea colaborativo, ¿no? O sea, vuelvo a decir, estas son como unas pequeñas claves que no es que haya que hacerlas todas, pero a nosotras desde Grigri, en el trabajo que hemos estado haciendo tanto en Foncarral como los proyectos con Grigri Pixel o haciendo plaza, nos han ayudado a poder considerarlos, ¿no? O pensar que es una tentativa de proyecto colaborativo, ¿no? Y volviendo un poco a la idea de que la colaboración se produce cuando hay esa hospitalidad y esa capacidad de aprendizaje por parte de quien habilita ese proceso colaborativo, pues es importante tener en cuenta. Entonces, antes de ponerme voy bien de tiempo, ¿no? A las características de
de lo que entendemos para que un proyecto sea colaborativo, voy a pasar rápidamente sobre cosas que seguramente ya las sabéis, pero yo por si acaso, porque yo que sé así como es algo de no las cosas por hecho, las voy a repasar rápidamente, que va a ser un poco el proceso de trabajo en lo que vais a estar estos días, ¿no? Y bueno, y tal y como lo hacíamos lo poníamos en común en los laboratorios que estuvimos coordinando, ¿no? Entonces, ahora mismo entiendo que va a haber un momento muy emocionante, que es cuando el promotor se junta con los colaboradores que se han inscrito para poder prototipar esa idea que ha sido seleccionada. Entonces, pues lógicamente, los momentos primeros de conexión en ese grupo va a ser aterrizar esa idea, porque esa cuestión de desapego, que es compleja, ¿no? Porque a lo mejor la comunidad o el promotor que ha propuesto esa idea lleva trabajando sobre esto mucho tiempo, pero también es bonito poniendo esa experimentación y ese juego y ese error, que el proceso de trabajo laboratorio es un proceso también para prototipar esa comunidad y para generar esa relación y esa comunidad de afectos que hay entre las personas que van trabajando. Entonces, ¿de qué manera ese aterrizaje de la idea pueda transformarse para que cualquiera de los que están colaborando la sienta como suya, ¿no? Entonces, hay un trabajo también de ponerla en crisis. Entonces, esa tensión y esa ponerla en crisis por parte de los colaboradores o por parte del grupo de mentores que van a acompañar el proceso de prototipado, pues recibirla, ¿no? O habitarla pues de una manera como muy rica, ¿no? Porque no es tanto atacarla o hacerla, sino mejorarla y enriquecerla con otros puntos de vista. Y esta parte yo creo que es muy importante y no siempre es tan evidente, pero por eso la comento. Luego acordar un cronograma de tiempos, un listado de necesidades materiales para la ejecución del prototipo que queréis desarrollar, y una vez definido todos estos elementos, tiempo y materiales, pues desarrollar la idea planteada y ejecutarla, ¿no? Prototiparla. En todo ese proceso es importante la labor de documentación que voy a comentar un poquito después y, lógicamente, la presentación final del proyecto, ¿no? Entonces, en este momento, en este timing, ¿no? que he puesto aquí un poquillo, pues vamos a poner una serie de elementos para que creamos esta cuestión, que la propuesta sea, no sé si suficientemente colaborativa, pero transformadora o interesante como tal y como lo hemos ido comentando. Voy a pasar a la primera. Para nosotros es súper importante que el proceso que debemos considerar para que el proyecto sea colaborativo es fomentar la diversidad de perfiles. Lógicamente ya tenéis un grupo de colaboradores, ¿no? Que ya han sido seleccionados para prototipar vuestra idea. Entonces, como poner en juego no solamente los saberes más académicos o técnicos, que son súper importantes, pero los saberes experienciales, ¿no? De las personas implicadas. Para mí, de nuevo, el prototipar y el desarrollar este tipo de proyectos no es para sacar la solución, sino lo que habíamos hecho de compartir las preguntas. Y, por lo tanto, el espacio de estos talleres y estos procesos de trabajo que vais a tener ahora estos días es para generar esa comunidad de aprendizaje, ¿no? Y para ello hay que hacer un trabajo de reconocimiento. Me ha gustado mucho, Virginia, ¿no? Al principio ha nombrado los nombres de los promotores. Esa cuestión también de reconocer, no por una cuestión de autoría, sino por una cuestión de trayectorias, experiencias y saberes que todas estas personas que están trabajando juntas están en ellos. Entonces, para eso yo creo que es importante que en el proceso de prototipado hagáis como una especie de mapa de saberes y poderes, que llamamos también nosotros, para ponerlos al servicio del proyecto, incluso al servicio como del ecosistema del ideatorio, ¿no? Que estáis haciendo, ¿no? Entonces, esa diversidad es, yo creo que de las cosas más características de un laboratorio ciudadano. El proyecto a prototipar también es un momento como espacio de hospitalidad y escucha. Hemos vuelto a lo de la hospitalidad, lo de el acoger y el dar lugar, pero aquí en concreto, bueno, he puesto aquí a los amasadores de una de las ediciones del taller Grigri Pixel. Bueno, veis a Yago, que es el que os comentaba antes, que estaba mirando con cara de interrogante a Modu, que es profesor de la Politécnica y es mentor en varios de nuestros talleres, pues está ya amasando panecillos con otros colaboradores. Donde entonces lo importante para que se pueda conseguir un proyecto colaborativo en un tiempo tan corto es en lo posible, y claro, la presencialidad juega mucho mejor, ¿no? De generar espacios informales de convivencia, ¿no? Porque hay ciertas cosas que aprendes o conoces o intercambias tomándote un café, tomándote un mate, imagino, o sea, como que hay toda esa cuestión. Y dentro de la virtualidad, pues imagino hacerse grupos de WhatsApp, pues intentar encontrar espacios paralelos
o que atraviesen, ¿no? Pero que no estén en la pauta del propio taller. Y yo creo que eso es muy importante, generar esos espacios informales. Otra parte importante para mí que hace que el prototipo sea verdaderamente colaborativo o estemos dentro de un marco de laboratorio ciudadano es generar un ecosistema, que eso se habla muchísimo, ¿no? Es como el ecosistema de proyectos, o que el laboratorio ciudadano en sí es tan importante lo que sucede dentro del propio laboratorio como lo que sucede fuera, ¿no? Como que esas conexiones son muy ricas, ¿no? Entonces, una de las, bueno, ya veis, o sea, nosotros lanzamos recomendaciones o potencias que podríais hacerla dentro o como tentativa en el transcurso de estos días en los talleres, es intentar generar colaboraciones entre los propios proyectos que estáis en el ideatorio, pero también como identificar comunidades o espacios donde estas problemáticas que estéis trabajando estén operando también. Entonces, como conectar con ese afuera del laboratorio. Para mí es como una cuestión súper clave y que da como mucha más consistencia, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo también, ¿no? Con este tipo de argumentación o de manera de hablar y de contar de la innovación ciudadana, del prototipar, muchas veces las comunidades manejan este tipo de lenguaje y nos perdemos como otras muchas prácticas comunitarias que habitan y operan en el territorio y ya no te cuento encima en América Latina que debe haber 1.000 millones y de experiencias y que a lo mejor no se reconocen en este tipo de enunciado, ¿no? Entonces, un desafío yo creo importante de un laboratorio y de un propio proyecto de prototipado en un entorno de laboratorio ciudadano es conectar con esas otras experiencias que también persiguen y responden a problemáticas concretas que compartimos, pero que las contamos de otra manera, ¿no? Entonces, como esa cuestión, no tanto de traducción, puede ser más de mediación, pero de conexión, de compartir esas preguntas con otros espacios, creo que es fundamental para generar como un proyecto colaborativo, ¿no? Luego aquí hay una parte importante, ¿no? Que es la documentación, que a veces es un poco como la parte que nadie quiere o que siempre todo el mundo deja al final, tienes que ir persiguiendo a los grupos para que terminen de documentar. Entonces, un poco en el curso que habéis estado haciendo, ¿no? De laboratorios, se pone muchísimo hincapié en la documentación. Yo misma digo, Dios, documentar, cuando ya estás como en la emoción de la gente, haciendo las cosas, te parece como la última cosa a hacer, pero a mí me ha ayudado a pensar la documentación como una manera como un trabajo de autorreflexibilidad del propio equipo, como de cómo contarse, ¿no? Cómo contar lo que estamos haciendo. O sea, y eso facilita una replicabilidad, que es también una de las bases de la cultura libre, de la cultura colaborativa, ¿no? Esa, quizá no he comentado, ¿no? De esa posibilidad de poder replicar y compartir experiencias, pero también creo que es importante señalar la subjetividad y la singularidad de los procesos. Muchas veces los procesos surgen en un sitio, pero a lo mejor no complicado que puedan surgir de la misma forma en otro lugar, ¿no? Por tanto, es importante la documentación para contar y poder, no solo la cuestión de replicar, sino inspirar en otro lugar, en otro territorio, ¿no? Aquí tenemos una foto del último taller que estuvimos haciendo y que tuvimos la suerte de escapar de Madrid y poder estar en Bamako, en Mali, haciendo un taller sobre la casa de futuros de la ciudad de Bamako. Y estuvimos haciendo como el prototipado y el final del taller, o sea, se fabricó, se hizo una estructura, fue también como una obra de teatro donde se contaba el proceso de trabajo que se había realizado. Por lo tanto, la documentación puede servir como una herramienta hasta de material artístico, ¿no? Para tomar conciencia del trabajo que se ha desarrollado y por qué se ha desarrollado, ¿no? Ya me quedan dos cositas más, digo, para no perder el tiempo. Y luego es importante como la parte de que si estamos en un proceso de innovación ciudadana, laboratorios ciudadanos, todo muy innovador, tenemos que ser capaces también de transformar nuestros propios formatos. Esto viene al hilo un poco de lo que os comentaba, de que cuando comenzamos un trabajo de prototipado con personas que acaban, ¿no? Como los colaboradores con el promotor, tenemos que desapropiarnos, ¿no? Como que la idea forme parte de todas las personas que quieran colaborar. Por lo tanto, hay una transformación de la idea inicial. Creo que es esa capacidad de
creo que Susana tiene un problemita de conectividad. Esperamos unos segunditos más. A ver si retorna. Susana, ¿nos escuchás? Perdón. Perdona que estoy. Ahí está, Susana tuvo seguramente un problemita de conectividad, ya va a retornar, pero bueno, hasta el momento todo lo que nos ha comentado realmente es sumamente interesante como para tener en consideración en el streaming. Vemos que hay muchos de los colaboradores dejando comentarios, así que colaboradores y promotores, así que va a estar muy bueno que después puedan como retomar todo lo que comentaba Susana en el tránsito, digamos, en el proceso del ideatorio, ¿no? Así que esperamos un ratito a ver si Susana puede retomar. Sí, no sé si hay algún comentario que quieras realizar, Fernando. Recordarles que esta charla, aún con sus accidentes, va a quedar grabada y que, bueno, estamos tomando nota igual. La idea es poder un poco de algún modo también generar una suerte de síntesis de este primer encuentro para alcanzarlo, y supongo que todos estarán haciendo lo mismo, sacando fotitos de los tips de los que habla Susana. Así que bueno, que tampoco se preocupen por tomar nota, porque la idea va a ser esta, ¿no? De acercar un poco, resumir y acercarles el material para antes de arrancar con los procesos. Ahí me comenta Susana que, bueno, tuvo un problema justo con eléctrico en realidad. Así que, bueno, está tratando de ver a ver si por el celu o por otro medio, pero mientras tanto, tal vez, no sé si Andrea había alguna consulta o algún temita, algún comentario en el YouTube que mientras podamos ir respondiendo. No, hasta el momento no, en realidad estábamos todos muy, muy concentrados en escucharla, así que hasta el momento no ha quedado registrado ninguna consulta ni comentario. Igualmente yo aprovecho también igual para decir que esto va a quedar grabado, que los tips que fue dando son sumamente importantes porque son los pasos para el desarrollo del laboratorio y realmente fueron muy claros. Así que tanto a los promotores como a los mentores, como a los colaboradores, les va a ser muy útil poder rever este videito de YouTube. Fueron 5 puntos importantísimos, sumamente gráficos y ejemplificadores de cómo tiene que funcionar. Y quizás, bueno, uno de los comentarios que me resultó muy interesante es la importancia del afuera del laboratorio. No solamente el trabajo colaborativo por dentro, la producción del prototipo, la producción del proyecto, sino lo que hablamos siempre en este tipo de instancias, el hacia afuera es como la validación de esa idea transformada, de esa idea prototipada, de ese proyecto, y la importancia que tiene instalarlo en el afuera y recibirlo del afuera también en el laboratorio. Bueno, aquí vemos, creo que ahí retornó Ha Susana. vuelto. Hicimos un impasse y la tenemos nuevamente. Estás silenciada. Perdonad, que digo que esto es un momento muy de pandemia, se nos ha ido la luz en todo el edificio, así que la electricidad madrileña nos ha dado. Puede pasar. Así que disculpar por la creo que nada, quedaba un trocito y perdonar por la pausa. Vuelvo a compartir pantalla y me quedo en lo de Borbolla, ¿no? Que creo que hasta ahí se ha escuchado, ¿no? Exacto. Y además que estaba emocionada con que íbamos a tiempo, perfecto, y se nos va. Bueno, pues nada, mil disculpas. Pues voy a volver a compartir la pantalla. Y nada, yo además como que es rarísimo cuando habla uno solo a la pantalla y llega un momento que digo, uy, ya he perdido señal.
¿Me habrán escuchado? Bueno, pues estábamos en la parte que os comentaba de innovar y transformar también nuestra propia propuesta, que es como la experiencia que hemos tenido con el premio Borbolla, que se presentó como un proyecto a prototipar en el laboratorio de Fuencarral Experimenta, en el que estuvimos coordinando con Media Lab. Y el premio, el proyecto, en vez de convertirse en un proyecto a prototipar, se convirtió en un elemento de reconocimiento y conexión con la historia del barrio súper potente, ¿no? Como que muchas veces dentro del laboratorio pues hay como unas líneas, unas maneras de hacer, pero también podemos como experimentar y transformar ese propio modelo, ¿no? De esa propuesta, lo que nos posibilita conectar e impregnarnos de la singularidad del espacio de trabajo donde estamos, ¿no? Y en este caso pues se tradujo en el premio Borbolla, que era el premio a la iniciativa, a la mejor iniciativa ciudadana del barrio, recuperando la memoria de un señor albañil que se llamaba Borbolla, que iba siempre con su carretilla y nos ayudaba poniendo rampitas en las escaleras. Era un barrio que tenía muchos desniveles, ¿no? Y lo que tiene la innovación, volviendo un poco al innovar, ¿no? Que cuando un proyecto es colaborativo o se impregna desde afuera, es que Media Lab Prado, por ejemplo, nunca en la vida daba premios, porque entiende que el premio es diferenciar uno a otro, ¿no? Pero nos parecía que era un dispositivo muy interesante, pues, de conexión, de interlocución con el espacio donde estábamos, que era el barrio de Fuencarral. Entonces generamos este premio World Project, que lo hicimos 2 ediciones. Y ya la última de las estas, que creo que esa es la parte que creo que quiero que quede como más clara, ¿no? Y luego pues un poco por si discutir y añadir alguna cuestión a lo que hemos estado comentando, lo que he estado comentando en este tiempo, con esta interrupción, es que prototipar es un pretexto para hacer en común, ¿no? Y yo creo que lo más importante es que podamos utilizar este momento de trabajar con otras personas que normalmente pues están cada uno en su lugar. Entonces, como poder generar este espacio de colaboración para poder generar estas comunidades de aprendizajes y poder aprender y a vernos a nosotras mismas, a la ciudad, a la problemática que estamos intentando, no sé si resolver, pero acercarnos para dar pie a posibilidades de cómo hacernos con ella, pues es el hacer en común, ¿no? Y entonces yo creo que muchas veces no agobiarnos si el proyecto en sí, la primera versión, ¿no? Que es un prototipo, la primera versión del proyecto no es súper exitosa, pero para mí un éxito de un laboratorio es que las comunidades que salgan de esos proyectos sean capaces de tener una sostenibilidad más allá del propio laboratorio, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, si tenemos la capacidad de poder tener esa hospitalidad, de poder dar lugar a esos diferentes perfiles de personas que trabajan de forma conjunta, podemos llegar a ese trabajo en común, ¿no? que es como bien importante para poder cambiar las cosas, ¿no? Y mirarnos de otra manera. Y lo último que quería también añadir es que colaborar también te posibilita conectarte con otras personas, pero también con otras disciplinas, ¿no? Y poder generar esa transdisciplinaridad, que suena también a veces como muy flow, pero como que esa posibilidad de conectar e integrar otros saberes y otras zonas disciplinarias del conocimiento y de la mirada de la comunidad, ¿no? De los saberes que que produce la comunidad y cómo conectarlos y hacer esa urdimbre para poder seguir haciendo en común. Así que nada, que yo creo que, no sé si para poder también pasar a preguntas o alguna cosilla que se haya quedado un poco confusa. No sé si Virginia queréis comentar alguna cosa. Sí, no, estábamos comentando mientras hacíamos este impasse, mientras volvíamos, que bueno, es sumamente, o sea, disparar estas preguntas en estos entornos, digamos, y más aún que el ideatorio va a ser todo virtual, ¿no? Como decía también Fernanda al principio, o anteriormente, digamos, el tema de poder hibridar, ¿no? No pensar en estos binomios de lo presencial y virtual, ¿no? Al mismo tiempo, o que sean tan contrastantes.
Y no sé, mientras esperamos si hay algunas preguntitas de YouTube, tal vez podríamos, se me ocurre, mientras vos hablabas, es como una nube de palabras de tu charla, ¿no? O sea, me quedó el tema de perder el control, de, digamos, de apostar al tema de saberes, a la cuestión de crisis, problema, formatos. Yo creo que eso como prototipo, ¿no? Lógicamente, redunda en toda esta cuestión de qué es colaborar, ¿no? En los laboratorios. Y el tema de buscar más la cuestión de la problematización, ¿no? Que la solución. Así que no sé si, como haciendo un resumen previo, preliminar de todo lo que habías comentado. Andrea, no sé si hay algo ahí en el En el canal. chat. Sí, Bien. bueno, hay algunos comentarios que son interesantes, como por ejemplo el de Ana, que lo que le resultó sugestivo es esta conclusión de cómo dejar un lugar a lo sorpresivo dentro del laboratorio. Lo llamó como sorpresa y la verdad que me parece un término interesante. Después, Fernanda comentaba el hecho de, y también me resulta sumamente interesante porque habla de un futuro, de apostar a la sostenibilidad del proyecto y no al éxito en sí. Como la idea puede ir retransformándose, la idea puede ir variando, el prototipo puede ir cambiando, el prototipo es necesario instalarlo o no, porque quizás uno tiene la idea de que eso va a funcionar y no. Entonces, apostar a la sostenibilidad de este proyecto. Y después una pregunta técnica, pero bueno, eso lo responderemos internamente, de técnica de cómo se va a desarrollar el laboratorio. Por ahora es eso y realmente, bueno, y los ítems que diste, Susana, que realmente han sido más que interesantes y es lo que estuvimos nombrando en tu corte de luz, que sinceramente a todos les ha servido y mucho como para poder ponerse en auto del tema, me parece como que lo reforzó y demasiado. Sí, jo, pues qué bien, porque, o sea, perdonad por la interrupción, esta avenida de la central eléctrica. No, que es importante porque, o sea, que me han parecido como muy sugerentes las preguntas y el enfoque que le queréis dar al propio ideatorio, ¿no? No da por hecho muchas cosas, ¿no? Y el propio término de colaborar, pues se usa mucho y se utiliza tantísimo, ¿no? Y yo creo que en entornos donde trabajamos sobre el bien común, trabajar con otras comunidades, salir de nuestro espacio de confort que se llama ahora y en un momento ahora mismo con el tema de la pandemia, ¿no? Cada uno ha estado en su casa, está con su... ¿no? Entonces yo creo que este tipo de procesos de trabajo son claves y necesarios para volverse a conectarse en el sentido de impregnarse y de mirar el problema desde otro lugar, ¿no? Entonces yo creo que esa manera de ver las cosas enriquece, ¿no? Nuestra forma de vivir juntos y juntas en nuestras ciudades, y creo que después de lo que hemos estado pasando con el tiempo de pandemia se hace muy necesario, ¿no? Porque muchas veces tenemos tendencia, y es normal, ¿no? Y además con las palabras que utilizamos, ¿no? Que generar espacios como muy, a veces, ensimismados, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Entonces, intentar abrir eso a lo sorpresivo, ¿no? Que hablaba la compañera, creo que le da como mucha más entereza y cuerpo a las cosas, genera más complejidad, eso también claramente, porque si tú estás con aquellos que piensan como tú, pues fácilmente, supuestamente, llegas más lejos, pero yo creo que como tratamos de un espacio de experimentación, vuelvo a darle como mucho peso a esta cuestión de lo experimental, es importante dar juego a esa diversidad, porque si no, no sé, no tiene mucho chiste, o el aprendizaje no tiene un calado, puede ser tan fuerte. Sí, sumamente, digamos, como ahí también los comentarios decían que Ana, que dijiste muy bien o expresaste muy bien todas las dinámicas, ¿no? Que constan en la cuestión del colaborar. Y también como un juego, digamos, de lo que sucedió hoy, tomar la interrupción como si fuera digamos, no un corte, sino un impasse que nos permita retornar, repensar, reflexionar. O sea, sucede, son cosas que vivimos en esta cuestión de, tal vez, no solamente por la pandemia, pero la incertidumbre siempre está, de lo que nos puede llegar a pasar, y eso también es parte de los laboratorios, ¿no? Antonio Lafuente también siempre habla de la escucha, el prototipo también es una incertidumbre, es una experimentación, así que
Claro, no, sí, parece como que lo por ahí. teníamos hasta previsto. El corte ha sido como un ejercicio casi performativo de la parte de lo incierto, ¿no? Y de que también cuando uno se junta con gente que no es como tú, porque esa es la potencia, ¿no?, del prototipar en un laboratorio ciudadano, es que los perfiles de colaboradores vienen de mundos o universos que a lo mejor no es como el tuyo, ¿no? Entonces, ahí lo imprevisto opera de una manera mucho más fuerte, ¿no? Entonces hay que tener como esa capacidad de hospitalidad, de acoger aquello que tú no tenías ahí marcado. Entonces, como que hay que relajarse, ¿no? Y entonces, por eso creo que es importante lo que decíamos de los espacios informales, como que es muy importante el cuidar de manera hasta incluso afectiva, o sea, digo, dando amor al proceso, porque no es fácil, ¿no? Enfrentarte con otras lógicas, con otros modos, ¿no? Entonces, pues tener esa generosidad, volviendo ya casi como a cuestiones más éticas, creo que facilitan que se pueda prototipar un proyecto. O sea, y luego juegan otras cosas, no es que estemos aquí, pero bueno, en lo que... Justamente hablabas de afectos y tal vez como para cerrar esta primera charla, la apertura, digamos, abrir las ventanas del ideatorio, las puertas y demás, como unas menciones particulares, tal vez un poco más que tienen que ver con el proceso, con el ideatorio, comentarte a vos, Susana, que bueno, se le va a dar bastante y aprovechando que hay muchos de los colaboradores y promotores viéndonos, se le va a hacer mucho o dar bastante interés al tema de la documentación colaborativa de todo el proceso, desde el inicio, y también a las metodologías, es decir, a las dinámicas. Y cómo pensar, digamos, las metodologías, también cómo poder llevarlas desde lo presencial, supuestamente que podríamos hacerlo, pero también esta cuestión de lo afectivo a lo virtual, ¿no? Entonces ahí dentro de las metodologías también apostamos a eso. Y por otro lado, aprovechar esta apertura para comentarles que una especie de cronograma, si se quiere, del ideatorio, digamos que a partir de este inicio oficial ya los grupos pueden empezar a trabajar en equipo, virtualmente, y después vamos a tener unas charlas de mañana, digamos, y también hay un juego de palabras, a ver qué tenemos por venir, que empezamos el lunes con diseño participativo, también con la temática de licencias, que muchas veces es una cuestión bastante difícil de encarar dentro de los laboratorios, y también de agendas un poco más, si se quiere, locales, de política pública y de agendas también hacia el futuro, como para también aportar un poco de motivación y de ciertas cuestiones conceptuales, pero también tipo checklist, como hiciste vos hoy, para los proyectos, ¿no? Para estos prototipos. Y culminamos con la presentación el 12, que esperamos que todos estén por aquí también, con eso bueno, que podrás llegar a surgir distintos elementos, distintos saberes, el 12 por la mañana, y mañana tenemos la presentación también de prototipos que surgieron de un proyecto Código C, que también los invitamos a estar porque allí con Andrea, que hemos estado también en el proyecto y que el CCP ha habilitado, Fernanda, toda esta temática, los invitamos también porque les va a dar tal vez ayudita para ir conociendo a ver de qué se trata todo esto, son muy interesantes. Así que dicho esto, no sé si hay algún comentario que quieran hacer, Susana, Sí. Fernanda, Andrea. Sí, o sea, perdonar, que yo ya, sí, como que ya me vienen cuatro muchas más cosillas, digo, de ideas de lo que comentabas, Virginia, ¿no? Que he puesto como mucho hincapié en la experimentación y que esto es un pretexto para conocerse y generar comunidades de apoyo, de aprendizaje, pero sí que es verdad que estamos también generando la nueva, o sea, ya me gustaría, y eso es en lo que apostamos, nueva agenda pública, ¿no? De política pública a partir de este tipo de... O sea, que no son cosas menores, que a veces... O sea, que creo que hay que como verla desde dos lados, como una parte desde no generar esa ansiedad de que no importa el error,
¿no? Lo que viene de lo inesperado, y generar esa confianza y esa relación y ese trabajo conjunto, pero por otro lado estamos hablando de cosas muy importantes, ¿no? O sea, como que hay esa parte, ¿no? Como de experimentar, y por esa experimentación podemos ver las cosas desde otro lugar que no se habían visto antes, y por otro lado estamos en un mundo que necesita más que nunca otro tipo de propuestas de cómo vivir en común, ¿no? Desde cuestiones muy concretas, desde la ecología, desde el feminismo, desde los entornos urbanos, ¿no? De cómo vivir las ciudades. Entonces, que no es por meterles presión a los pobres grupos, pero que tienen en mano cosas que nos está yendo la vida en ello, ¿no? O sea, que también alentar a que es muy importante lo que van a estar trabajando estos días. Bueno, yo aprovecho, cierro, vamos cerrando, me parece, porque en los comentarios, que hay muchos en YouTube, tengo varios dispositivos abiertos, como nos pasa a todos, veo que son todos, te agradecen mucho la participación. Bueno, yo me quedé un poco con esto que planteabas vos al principio de la charla, con la cuestión de habilitar la hospitalidad, digamos, de pensarnos con los otros, ¿no? A partir de ahora, me parece que las prácticas de laboratorio habilitan sobre todo eso, el diálogo con el otro, y cuando el diálogo es transdisciplinar, digamos, cuando uno habla con gente que viene de otros lados, de otros saberes, en esta situación hasta de otros países, donde además del saber propiamente dicho se pueden compartir otras cosas, experiencias, entornos, prácticas, me parece que todo se vuelve como muchísimo más rico, ¿no? Y esta cuestión también de administrar el riesgo, de asumir dentro de la experimentación la cuestión del riesgo como un factor que enriquece, ¿no? Que potencia todo lo que hacemos y no le quita nada, sino que le suma mucho. Me parece que son dos temas claves que planteaste y que desde luego, si bien ha habido algunas experiencias a nivel provincial de laboratorio, me parece que estos grupos, como vos decías, Susana, tienen que sentirse pioneros, abriendo camino en este sentido, porque además la coyuntura es muy otra a la que se acostumbraban, ¿no? Pensar. Así que bueno, desde aquí, desde el Centro Cultural, por supuesto, no les vamos a desear suerte porque vamos a estar acompañando todo esto muy de cerca, con mucho cariño y con mucho entusiasmo. Agradecerles que se hayan sumado esta mañana a esta apertura. Nos seguiremos viendo. Susana, muchísimas gracias. Realmente creo que tu intervención fue luminosa y muy justa, ¿no? Muy precisa para arrancar. Gracias al equipo, Andrea, Virginia, y nos veremos pronto. Que vaya muy bien, muchísimas gracias y mucha suerte. Cuídense. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, chao, chao. Ya dejaste de transmitir, Vir. Está silenciada, Vir. Qué súper clara.